Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, buenos días, hermanos. Son las 11:58. Nomás les digo que yo no ando muy bien de la vista, pero se les ve muy bien desde acá. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Para cuántos es una bendición estar aquí, hermanos? ¿Vienen contentos y con gozo en el corazón y listos para recibir la palabra? Bueno, si usted ya ofrendó, solo si usted ya ofrendó, le voy a invitar a que se ponga en pie y abra su Biblia. Lo digo porque todavía están pasando los ofrenderos allá atrás y van a pasar. Si ya terminaron de pasar, entonces vamos a ponernos en pie y abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Esta mañana quiero compartirles un sermón de título Recuperando la esperanza. A ver, diga conmigo, recuperando la esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, hermanos? Pero a veces es lo primero que se nos va. ¿Cuántos ya lo encontraron? Y vamos a darle lectura de los versículos 13 hasta casi al final hasta el versículo 35. 13 al 35. ¿Ya están listos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, a ver, lea conmigo esa parte, ¿qué pasó? Diga, Jesús mismo. ¿Y qué hacía? Y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y lea la siguiente pregunta. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estaba enojado el Cleofas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué manera de responder? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué curioso que le empiezan a hablar de Jesús a Jesús, ¿verdad? Están hablándole de Jesús a Jesús. Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¿qué dijeron ellos, hermanos? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué pasó? Y se decían el uno al otro, diga conmigo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos prestas de estar en tu casa. Gracias por tu presencia en este lugar y por nuestra presencia también, pues tú nos prestas la oportunidad de estar aquí. Permite que los próximos minutos, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma estén abiertos y dispuestos a recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, a través de la historia de estos dos hombres que iban de camino a Emaús, pero que en el camino tuvieron un encuentro contigo. Permite que hoy, Señor, nosotros tengamos un encuentro personal y poderoso con el Cristo de vida, con el Cristo de poder, con el Cristo resucitado, para que nuestras vidas sean transformadas como lo fueron la vida de estos dos hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuperando la esperanza. Sabe que son varios los relatos que nos hablan de los días que pasaron después de la resurrección de Cristo y hasta el momento en que Él ascendió. Sabe que desde que Cristo resucitó y hasta el momento que Él ascendió, el cual está registrado en Hechos por Lucas, pasaron 40 días. 40 días. Y durante esos 40 días, Jesús se apareció a diversas personas, ya Jesús resucitado, ¿verdad?, que le vieron. El apóstol Pablo hace un recuento en 1 Corintios capítulo 15 de todos los testigos presenciales del Cristo resucitado, como queriendo fundamentar su relato y su doctrina acerca de la resurrección. Y él menciona que muchos de los que vieron a Cristo resucitado al momento que él escribió la carta a los Corintios todavía vivían. ¿Sabe por qué él decía que todavía estaban vivos? Porque su interés estaba en dejar por sentado en la veracidad del relato de la resurrección de Cristo. Y por si alguien leyera o escuchara de esas cosas y le pareciera demasiado fantasioso, todavía había testigos presenciales que podían platicarle de primera mano cómo fue su encuentro con el Cristo resucitado. Entonces hay diferentes recuentos. Lo que casi todos están de acuerdo es que las primeras en tener un encuentro con Cristo el resucitado fueron mujeres, ¿verdad? María Magdalena, la otra María, dice la mamá de Jacobo, y una mujer llamada Salomé, las cuales el primer día de la semana iban al sepulcro para cumplir el rito de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, encontraron la tumba vacía y posteriormente se encontraron con él. Luego dice que le apareció a Pedro. Y luego dice que le apareció a los 11, entre ellos no estaba Tomás. Y luego les apareció a todos, Tomás incluido, una semana después. Y finalmente, cuando Cristo ya iba a ascender al cielo, había una cantidad de casi 500 personas que le vieron ascender. O sea, el hecho de la resurrección de Cristo es uno de los acontecimientos más bien documentados, ¿verdad? Y hay tanta veracidad en los testimonios de ellos que cada uno de los evangelistas lo registra. Pero de todos los relatos que tienen que ver con personas que se encontraron con Cristo posterior a la resurrección, este que acabamos de leer, hermanos, en lo particular es mi favorito. Y esta es una de mis historias favoritas de la resurrección. Y la verdad que cada que la leo, cada que veo el encuentro de estos dos hombres cuyos ojos estaban cegados y que iban caminando con Jesús, me despierta una sensación de ternura. Porque van tristes, van cabizbajos, van llorando, van lamentando, ¿verdad? Con Jesús a un lado, con Jesús caminando a su lado. Y Lucas nos da el desglose de toda esta historia de estos dos personajes que tuvieron un encuentro con Jesús en el camino a un lugar llamado, ¿cómo se llamaba el lugar, hermanos? Emaús. Ahora, por el lujo del detalle, del testimonio y que de lo que acabamos de leer, muchos sugieren que probablemente uno de ellos, Cleofas,
le entregó este testimonio por escrito a Lucas cuando éste recababa información para escribir el Evangelio. Y la razón por la que tenemos su nombre ahí en esta historia es porque al momento de que Lucas escribió su Evangelio, Cleofas está vivo. Cleofas es un cristiano conocido entre la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Como queriéndoles decir, quieren escucharlo de primera mano, vayan y busquen al hermano Cleofas de Emaús, el cual vive en tal casa, en la manzana tal y en el lote así. Ahora, en esta ocasión nos encontramos con estos dos discípulos que están viajando a Emaús, desde la ciudad de Jerusalén, donde Cristo fue crucificado y donde también fue enterrado. El primer día de la semana se les atravesó el día de reposo, lo que nosotros conocimos como el sábado de gloria, pero apenas ellos podían poner camino a su casa, ellos se dirigieron el domingo. Emaús era una pequeña villa ubicada a unos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, pero era una villa realmente insignificante. Era un hogar de unas cuantas familias campesinas. Es tan insignificante Emaús que hasta el día de hoy, hermanos, se desconoce su ubicación verdadera. Solo se sabe que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, pero no se sabe si al norte, al sur, al este o al oeste. Realmente era un lugar que no pintaba mucho. Ahora, era evidente en el semblante de estos dos hombres que iban tristes. Usted puede notar cuando alguien está triste, hermano. ¿Sí? Se nota, aunque no hablen, ¿verdad? En la mirada, en el caminar, en el semblante. Algo evidencia que hay penas que están abrumando el alma. Era demasiado obvio que estos hombres estaban tristes. Jesús sabía lo que ellos sabían, todos los acontecimientos que ellos narraron, pero también Jesús sabía algo que ellos no sabían, que en realidad no tenían razón para estar tan tristes. Y siempre que leo esta historia, hermanos, a mí se me hace cómico esta parte de la conversación cuando Jesús se acerca a ellos y les pregunta ¿por qué están tristes? Y ellos, a resumidas cuentas, le contestan a Jesús: estamos tristes porque se murió Jesús. Suena ilógico, ¿verdad? Suena incoherente, no tiene sentido. Bueno, ellos no lo entienden al momento porque sus ojos están cegados. La tristeza les ha cegado la visión y no alcanzan a discernir quién es el que está caminando con ellos. Para nosotros, como lectores y conocedores de los hechos que los caminantes ignoran, al momento no percibir el toque humorístico, es imposible, no percibir cierto toque humorístico ante la ironía de este diálogo. Pero escucha, hermano, a través de la historia y del ejemplo de los caminantes de Emaús, podemos apreciar los efectos de tener un encuentro con Cristo resucitado. Diga conmigo: los efectos de tener un encuentro con Cristo resucitado. Y el primer efecto que yo noto en la vida de estos hombres es que encontrarse con el Cristo resucitado debe despertar nuestra esperanza. Diga conmigo: debe despertar. Encontrarme con Cristo debe despertar mi esperanza. Amén. Dile que está a tu lado: encontrarte con Cristo debe despertar tu esperanza. Amados, porque el Cristo que nosotros servimos es un Cristo que está vivo. El que ha vencido la muerte, Él puede vencer también cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por la manera en que responden a la pregunta que Jesús les hace: ¿por qué están tan tristes? ¿Eres tú acaso el único extranjero en toda esta tierra que no se ha enterado de las noticias? Por la manera en que ellos responden, o que Cleofas responde, es evidente que está enfadado, ¿verdad, hermano? Que está enojado, que está triste, que está dolido, que trae una mezcla de sentimientos encontrados. Después de todo, ¿quién tiene fuerzas para mostrar modales o responder con educación cuando está enfrentando una desgracia, hermanos? Cuando la desgracia ha tocado tu puerta, o ha llegado a tu casa, o ha llegado a tu familia, lo que menos está pensando uno es en contestar bonito, ¿verdad? Si usted lo puede lograr, le felicito, qué bueno, yo me quiero juntar con usted. Pero la verdad es que lo primero que se pierde cuando estamos pasando tiempos difíciles son los modales y la buena educación.
Estos hombres respondieron de la manera en que cualquiera de nosotros respondería. Yo no los juzgo, porque a lo mejor yo hubiera respondido hasta peor. Lo irónico es que se lo están respondiendo a Jesús. Lo irónico del asunto es que en realidad no tienen una razón de peso para estar como están, pero a este momento ellos no lo saben. ¿Eres acaso el único que no se ha enterado? ¿No has leído las noticias? ¿No has escuchado en el radio? ¿No te llegaron rumores de lo que pasó? Y yo pienso que a estas alturas del diálogo Jesús probablemente sonrió. No me han llegado las noticias. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues si alguien tiene noticias de primera mano de lo que acaba de pasar, es Jesús, ¿verdad? Pues estuvo ahí en la cruz, hermano. ¿Qué le van a platicar? Los caminantes están tristes por varias razones. La primera de ellos es porque asesinaron de una forma cruel a un amigo cercano, porque antes que cualquier cosa Jesús era un amigo cercano. Y ellos lo vieron morir de una forma injusta, de una forma vergonzosa, si usted quiere, ¿verdad? Pero junto con él quedaron crucificadas sus esperanzas de un mejor futuro para ellos, para los suyos y para su nación. Ellos habían puesto expectativas. Ellos creían que si seguían a Jesús ciertas cosas sucederían. Pues después de todo, las escrituras del Antiguo Testamento declaraban que cuando el Mesías apareciera, el reino de Israel viviría una etapa de paz y de prosperidad. Pero ellos están viendo cómo se diluyen esas esperanzas en cada gota que cayó de la cruz del Calvario. Es que en la cruz no solo clavaron a su maestro, también clavaron sus sueños, clavaron sus esperanzas, clavaron sus testimonios, porque durante mucho tiempo todos lo ubicaron. Ustedes son seguidores del Nazareno, y a partir de ese momento se volverían objetos de burla. ¿Por qué? Porque la gente iba a decir: seguían a un loco. Y si ustedes seguían a un loco, pues están más locos que el loco. Y también su tiempo invertido en seguir al supuesto Mesías. Y regresar a Emaús, lo cual, les repito, es una villa insignificante, implicaba volver derrotados, si se puede decir, con la cola entre las patas, a los afanes de la vida diaria en el campo y a renunciar a toda aspiración de un mejor mañana. Volver a Emaús es volver a donde siempre estamos, a donde crecimos, en donde no pasa absolutamente nada, en donde no hay capacidad de soñar, en donde no hay esperanzas de un mejor mañana, en donde tenemos que conformar solamente con tener el sustento y el pan necesario para el diario vivir. Es duro volver a Emaús, pero lo más duro es que la tristeza les ha nublado la vista, les ha nublado el entendimiento. Y también les ha, de cierta manera, entenebrecido su entendimiento de la Escritura, hermano. La desesperanza se ha apoderado de ellos a tal grado que no logran reconocer la presencia de Jesús mientras camina a su lado, hermano. ¿Se da cuenta de eso? Están tan tristes que no se dieron cuenta que ese extranjero que se les emparejó en la vereda no es otro más que al que están llorando. Es irónico, pero la pregunta es: ¿no somos nosotros acaso como ellos? Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando estamos atravesando una aparente tragedia, cuando aparentemente han venido a suceder cosas que no estaban previstas, ¿no sucede que lo primero que perdemos de vista es a Jesús? ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús si yo he estado clamando a Él? Si yo deposité toda mi esperanza y toda mi confianza en Él, ¿por qué Jesús permite que sucedan estas cosas? ¿Te has encontrado alguna vez en el camino de Emaús, hermano, caminando en desesperanza, en tristeza, en depresión, sin alcanzar a darte cuenta que a lo mejor Jesús, no a lo mejor, con toda seguridad, Jesús va al lado tuyo, hermano? Pero encontrarnos con el Cristo resucitado en cualquier etapa de nuestra vida, lo primero que tiene que hacer es hacer renacer nuestra esperanza. Es hacer que recuperemos el ánimo. Porque cuando nuestras aspiraciones y anhelos reciben un duro golpe de realidad, se nubla nuestro entendimiento. Nos olvidamos de las promesas de la palabra y no alcanzamos a distinguir a Jesús en medio de nuestro aparente desastre. No sabemos dónde estamos parados,
Pero ellos estaban a punto de descubrir que su verdadera esperanza estaba en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi esperanza está en el poder de la resurrección. Hermanos, entender lo que significa que Cristo resucitó es entender que ni la muerte, la frontera última, lo que para el humano ya es lo insalvable, ni aquello que ya es la solución final pudo detener a Jesucristo. Si ni la muerte lo pudo vencer y si ni la muerte lo pudo detener, no hay problema, no hay necesidad, no hay enemigo que Él no nos ayude a sobrepasar. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, tenemos que ser llenos de esperanza, que aunque las cosas no están como nosotros quisiéramos que estén, lo importante es que Cristo esté en medio de esta situación, porque Él se encargará que algo bueno salga de ello. Él se encargará de alinear todas las cosas, hermano. Y esto me llega al segundo efecto. El segundo efecto de encontrarnos con el Cristo resucitado es que nos hace alinear nuestras expectativas a la voluntad de Dios. Diga conmigo, encontrarme con Cristo debe alinear mis expectativas con la voluntad de Dios. Ponga mucha atención a esto. Cuando ellos empiezan a lamentarse y a decirle a Jesús las cosas que acaban de pasar, ellos dicen una frase bien interesante. Dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Lo leyeron, hermano? A ver, diga, nosotros esperábamos. ¿Qué nos está hablando esa frase? Que ellos tienen una expectativa. Queríamos que sucediera así. La verdad es que seguíamos a Cristo porque nuestra esperanza estaba en que Él iba a hacer estas cosas con nuestra familia, estas cosas con nuestra nación. Y al decir nosotros esperábamos, están declarando también las cosas no sucedieron como nosotros pensamos que iban a suceder. ¿Y cuántas veces en la vida no nos ha pasado así, hermano? Nos acercamos a Dios con expectativas. Nos acercamos a Dios con prejuicios de lo que debe de hacer Dios a favor nuestro. Pero muy pocas veces sucede exactamente como nosotros pensamos que las cosas sucederían. Porque casi siempre Dios toma otros caminos, casi siempre Dios hace otras cosas que nosotros no estábamos esperando que sucedieran y terminamos sorprendidos en el mejor de los casos, pero muchas veces frustrados y decepcionados. Estos discípulos tenían una esperanza que había sido decepcionada, tenían una expectativa que no había sido cumplida. Sin embargo, no había sido realmente decepcionada, sino que en cierta manera estaba mal encaminada. Mire, cuando ellos dicen nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ellos están diciendo que anhelaban que la vieja gloria del reino de Israel fuera restaurada. Ellos estaban llorando por los tiempos de David, por los tiempos de Salomón, en los que Israel, su nación, era una nación temida, respetada, sus fronteras estaban seguras, las arcas estaban llenas, la presencia de Dios estaba ahí, el templo estaba en Jerusalén. Los mejores tiempos, pues. Como esa gente que siempre está llorando por un tiempo pasado que aparentemente fue mejor, ¿verdad? Ay, me acuerdo cuando me sobraba el dinero. Bueno, yo no me acuerdo porque nunca me ha sobrado. Cuando me sobraba el cabello sí me acuerdo, hermanos, que me lo pintaba y me hacía toda clase de cosas. Me acuerdo cuando vivíamos allá, me acuerdo cuando viajaba, me acuerdo cuando mi negocio era el más próspero. Siempre anhelando viejas glorias, ¿verdad? Llorando por lo que fue. Y mientras lloramos por lo que fue, despreciamos lo que es. Lo que Dios nos da en el presente, que es lo único que tenemos y es algo por lo que deberíamos de estar agradecidos. Ando en una gloria terrenal mientras Cristo estaba trabajando en una gloria celestial. Ellos estaban anhelando y llorando una gloria pasajera, pero Dios estaba trabajando a través de Cristo en una gloria eterna. Ellos esperaban una nueva manifestación de la gloria de Dios de una forma material y visible, pero lo que Cristo estaba implementando y lo que Cristo estaba haciendo era manifestar la gloria mayor del reino de Dios, del reino de los cielos, que a partir de su resurrección empezaría a hacer todas las cosas nuevas. ¿Qué es lo que le quiero decir?
que a veces nuestras expectativas no corresponden con la voluntad de Dios. Y cuando nuestras expectativas no corresponden con la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios la que tiene que alinearse a nuestras expectativas. Son nuestras expectativas las que se tienen que alinear a la voluntad de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Porque si nosotros podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, entonces nosotros somos Dios. Pero la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de Él. Es el Señor y Él hace como bien le parece. Él es el soberano del universo y no tiene que pedirle consejo a nadie para hacer lo que Él hace. Nuestra esperanza y nuestro descanso está en saber que todo lo que Él está trabajando ayuda para nuestro bien. Y que aunque las cosas no sucedan como nosotros quisiéramos que sucedieran, sin duda alguna están pasando para que haya mayor gloria para el nombre de Jesucristo. Y si yo me confío en Él, nunca seré avergonzado, ni mis expectativas serán decepcionadas. A veces nuestras expectativas son decepcionadas porque no corresponden con la voluntad de Dios. Pero escucha, que Dios no esté trabajando como a nosotros nos gustaría que trabaje, no significa que no esté haciendo nada. Que Dios no esté haciendo lo que tú esperas que haga, no significa que Él no esté haciendo nada. Lo que significa es que Él está trabajando en cosas más grandes, en cosas mayores, porque a veces nuestras expectativas son solamente terrenales, son solamente pasajeras, son solamente momentáneas. Queremos que se nos resuelva el problema de inmediato, mientras Dios está trabajando en cuestiones que tienen que ver con lo interno, con nuestra condición de fe, con nuestra condición eterna, que son mayores, hermano. Y esto me hace entender que Dios no está en el asunto de cumplir caprichos y anhelos egoístas. Él está en el asunto de redimir a la humanidad, de establecer el reinado de los cielos. Y en este proyecto Él encamina todos sus recursos. Y encontrarnos con el Cristo resucitado lo cambia todo. Debe cambiar nuestros anhelos, debe cambiar nuestras prioridades, debe cambiar nuestras ideas, debe cambiar nuestras perspectivas también. Encontrarnos con Cristo el resucitado debe hacer que nuestra expectativa es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Porque la Escritura dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, dice el Señor, son tus caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los tuyos. Y si me fuera permitido agregar algo, yo también diría que los caminos y los pensamientos de Dios para tu vida y para mi vida son mejores que los nuestros. Lo mejor que nos puede pasar no es que suceda lo que estamos esperando, es que suceda lo que Dios tenía planeado para la gloria de su nombre. Y si tú y yo estamos en el centro de esa voluntad, nos vamos a regocijar de que ella se establezca en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. El tercer efecto, hermanos, de encontrarnos con Cristo resucitado es que nos refresca la memoria a las promesas de su palabra. Diga conmigo: me refresca la memoria a las promesas de su palabra. La semana pasada el pastor nos predicaba de las promesas de Dios, ¿verdad? Dice: las promesas se creen, ¿sí? Pero la verdad es que muchas veces las promesas se olvidan. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha prometido. Fíjese qué curioso, hermanos. Sobre todo en las últimas semanas antes de ser crucificado, Cristo dijo en repetidas ocasiones y de la forma más clara posible que iban a asesinarlo. ¿Sí o no lo dijo, hermano? Y también dijo que iba a resucitar. Se lo dijo a sus discípulos en lo privado y se los dijo en lo público. Y me llama tanto la atención que todos sus discípulos, nosotros juzgamos a Tomás porque dudó, pero todos sus discípulos se olvidaron que Cristo había dicho que iba a resucitar. Todos lloraron la pena. Todos fueron a la tumba. Todos se dispersaron al pie de la cruz. Todos se olvidaron que Cristo había prometido que iba a resucitar. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que no se olvidaron? Los enemigos de Jesús. En Mateo capítulo 27, dice que miembros del Sanedrín fueron a con Poncio Pilatos
Después de que Cristo había sido muerto y metido en la tumba que legó José de Arimatea, ellos fueron a con Poncio Pilatos y le dijeron: te solicitamos una guarda. ¿Sabes por qué? Porque este charlatán anduvo diciendo que se iba a levantar al tercer día. Mejor ponles ahí, no vaya a ser a unos cuantos soldados, no vaya a ser que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo. Los enemigos se acordaron que Cristo había dicho que iba a resucitar. A los discípulos se les olvidó, hermanos. Qué curioso, ¿verdad, hermano? Es curioso, pero a veces en medio de las tormentas, de las pruebas, de las dificultades de la vida o en medio de las tragedias, olvidamos las promesas. Y por esa razón, este par se ganó una reprimenda y una jalada de orejas. Porque cuando ellos le confiesan a Jesús la razón por la que están tristes es que nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, y además ahora vinieron unas mujeres para decir que lo habían visto, pero nosotros no le creemos, y ahí van llorando. Y cuando le ceden la palabra, Jesús dice: ¡ay, insensatos y tardos de corazón! Eso traducido en buen castellano es hueco, cabezas huecas, cabezones, no yucatecos, cabezones. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero cuando les dice que son tardos de corazón, Jesús les está declarando que su problema de creer está en su corazón más que en su cabeza. Porque muchas veces pensamos que los principales problemas para creer están aquí en nuestra cabecita, pero en realidad están aquí en nuestro corazón, hermano. Tardos de corazón para creer las promesas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ellos deberían de creer todo lo que dijeron los profetas, que el Mesías debía de sufrir primero y después ser recibido arriba en gloria. Pero fíjese qué impresionante cosa sucedió en el camino de Emaús. Jesús comenzó a enseñarles desde Moisés y hasta Malaquías. Cada referencia que el Antiguo Testamento hacía de él. No era necesario que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No era necesario que como cordero fuera llevado delante de sus trasquiladores y enmudeciera, pero también que se levantara después. No era necesario que el Dios con nosotros padeciera como un siervo sufriente, pero que se levantara. Oiga, qué estudio bíblico tan más impresionante. Qué figura tan más poética, si así lo quiere. El Verbo encarnado les está enseñando la palabra escrita a dos discípulos. Yo pienso que ese debe haber sido uno de los discipulados más impresionantes que ha habido en la historia, hermano. Jesús enseñándoles la palabra a dos discípulos, llevándolos paso a paso por todo el Antiguo Testamento. Y cuando se termina el estudio, dice que llegaron a Emaús, llegaron a la aldea, que estaba... La traducción es a 11 kilómetros, hermano. 11 kilómetros. No es mucha distancia, pero es más o menos considerable, ¿verdad, hermano? 11 kilómetros es como de aquí hasta Puntamorro, poquito más adelante. Lo sé porque a veces me voy corriendo para allá. O sea, si usted se va a un buen paso, caminando, a lo mejor en 1 hora y media llega ahí, en un trote platicador, llega en 1 hora, ¿sí? Y si ya le acelera un poco más, lo puede hacer hasta en 50 minutos. Es una distancia considerable. Ya a camello pues ha de ser otra cosa, ¿verdad, hermano? Pero cuando llegaron a Emaús, Jesús le hizo como que adelantaba, ¿verdad? Jesús le hizo como que iba más lejos. Porque a Jesús le gusta que le inviten a casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? A Jesús le gusta entrar a donde Él es bien recibido. Y luego viene una frase que a mí me encanta, que forma parte de la inspiración de uno de mis cantos favoritos. Dice: Señor, quédate con nosotros porque ya se hace tarde, ¿verdad? ¿Cuántos se saben el divino compañero del camino? Me dan ganas de cantarlo, hermano, pero no quiero que se vayan, así que mejor me voy a quedar con las ganas. Quédate, Señor, porque ya se hace tarde.
y le invitaron a que entrara. Y ahí en casa, Cleofas o quizás su compañero le dijeron a su esposa: sirve la mesa, tenemos a un invitado. Y ahí al invitado decidieron: oye, pues ya que conoces también las escrituras, ¿por qué no bendices también el pan? ¿Verdad? Y a la hora de que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, ¿qué pasó, hermanos? Se abrieron sus ojos y le reconocieron. En un segundo, ¿qué habrá pasado por sus cabezas? Ay, tarados que somos. Viene Jesús con nosotros y nosotros aquí llore y llore. Resulta que sí es cierto que resucitó, pero el problema es que en el momento se desapareció de su vista. Cuá, 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 se oyó, ¿verdad, hermano? Pero ese solo instante en que reconocieron a Jesús fue suficiente para que algo despertara en su alma. Cuando Jesús toma el pan y lo bendice y lo parte y le abren sus ojos y le reconocieron, la tristeza y la desesperanza que les había nublado la vista, que había hecho que se olvidaran de la escritura, desapareció. Porque Jesús en un instante les abrió los ojos. Diga conmigo: les abrió los ojos, pero también les abrió la escritura y también les abrió el entendimiento. Se me ocurren varias maneras en las que pudieron haber reconocido a Jesús al romper el pan. Quizá la forma en que lo tomó tan solemne, quizá la manera en que bendijo, en que dijo la oración para bendecir los alimentos, o quizá al momento de partirlo pudieron ver sus manos perforadas y darse cuenta que estaban delante de su Señor. Como sea que haya sido, por palabra o por hechos, ellos sintieron de forma irresistible que este no podía ser otro más que su Señor. Qué importante es no perder de vista a nuestro Señor, no olvidar sus promesas y reconocer lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente vemos registrado el último cambio que operó en la vida de estos hombres. Dice que en cuanto lo reconocieron, se olvidaron de comer, y así, acabando de sentarse en su casa, pusieron pies otra vez en el camino hacia Jerusalén, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros dijimos que hay de Maús a Jerusalén? Ahora, ida y vuelta, ¿cuántos son? Eso es medio maratón, hermanos. Sí, ya cansa, sí, ya muela. Después de un medio maratón uno quiere descansar por lo menos unas 5 o 6 horas con los pies así arribita, hinchados. Pero están tan llenos de una energía, están tan llenos por lo que acaban de vivir, están tan impactados por el poder de la resurrección de Cristo, que dice la Biblia: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es que encontrarnos con el resucitado debe cambiar nuestra actitud, hermano. Diga conmigo: encontrarme con Cristo resucitado debe transformar mi actitud. Yo no concibo a los cristianos que viven en una constante derrota y pesimismo. No lo termino de entender. Y no es que yo considere que no tengamos problemas, porque los tenemos. Y no es que yo diga que nosotros no debemos llorar, porque lloramos. Pero si usted es cristiano, si usted cree en el Cristo de poder, si usted cree en un Cristo vivo, no importa que estemos pasando la noche más oscura, con Cristo tarde o temprano ha de amanecer. Eso debe cambiar nuestra actitud. Usted y yo no tenemos que andar por la vida lamentándonos en tristeza, pesimistas, derrotados. Si nuestro Salvador vive, si Él venció la muerte, Él nos ayudará a vencer también cualquier cosa que estemos enfrentando. Un solo encuentro con Jesús resucitado fue suficiente para recuperar su esperanza. Sin importarles que el Señor hubiera desaparecido de su vista, ellos corrieron ese mismo momento hacia Jerusalén a compartir el mensaje de su maestro que volvió de la muerte. Esto yo le llamo experimentar el poder de la resurrección. Es de lo que habla Pablo, ¿verdad? A fin de conocerle a Él y el poder de la resurrección. Es que cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, en nuestra vida se manifiesta el poder de Dios y se activa la fe que nos hace creer que si Él venció la misma muerte, puede ayudarnos a vencer cualquier cosa. Encontrarnos con el resucitado nos compromete a vivir en el poder de la resurrección diariamente. ¿Cuántos dicen amén?
Y esto se ha de manifestar en una vida victoriosa sobre las pruebas, sobre los desalientos, sobre las tentaciones, en una vida comprometida con el servicio a Dios y al cumplimiento de su misión aquí en la tierra. Repito, yo no concibo a un cristiano que cree y confiesa que Dios levantó de los muertos a Jesús con una actitud permanentemente en derrota y en constante desánimo. No lo concibo, hermano. Y si usted ha estado luchando con eso, usted necesita tener un encuentro con el Cristo resucitado. Usted necesita recordar que su Salvador no está muerto, que el Señor está vivo, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice que los historiadores, los biógrafos de Martín Lutero, que cuando arreciaba la persecución por causa de todo el desastre que fue la Reforma Protestante, y le buscaban y le querían asesinar y se multiplicaban sus enemigos, este hombre luchaba con fuertes periodos de depresión en los que no quería salir, no quería comer, no quería que nadie le visitara, quería morirse. Y su esposa, Catalina, siempre estaba tratando de animarlo y ya no hallaba cómo hacerle. En una ocasión, desde la mañana decidió vestirse completamente de negro, de pies a cabeza, hermanos. De pies a cabeza, zapato negro, vestido negro, sombrero negro, velo negro. Parecía practicante de otra religión. Y así anduvo haciendo los quehaceres del hogar y le pasaba por el frente a su marido, y su marido ahí deprimido, hasta que en un momento este hombre la ve y le pregunta: ¿por qué andas de luto, mujer? ¿Quién se murió? Y su mujer se le queda viendo y le dice: ¿no te has enterado que se murió Dios? Y aún en su periodo de depresión, él entiende, esto es una locura. ¿Cómo que se murió Dios? Dios no puede morir. Es Dios, es inmortal, es indestructible. Eso es imposible. Y luego se le queda viendo a su mujer y le dice: bueno, si es imposible que Dios muera, si Dios no está muerto y si Dios está contigo, ¿por qué sigues en esa actitud, en ese desánimo y en esa derrota? Qué tremenda lección, ¿verdad, hermano? Dios no está muerto, hermanos. Cristo no está muerto. Él está vivo. Él resucitó. Él venció la muerte. Nada lo puede detener. Nada ni nadie nos puede separar de su amor, ni nada de lo creado, nada de lo que suceda. Ningún ejército enemigo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, encontrarnos con el resucitado debe cambiar nuestra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son 4 cambios que vemos en la vida de estos hombres. Recuperamos la esperanza. Diga conmigo: recuperamos la esperanza. Número 2, alineo mis expectativas a la voluntad de Dios. Dígalo: alineo mis expectativas a la voluntad de Dios. Número 3, recuerdo sus promesas. Y número 4, cambio mi actitud. Eso es el poder de la resurrección manifestado en nuestras vidas. Que Dios quiera en esta tarde abrirnos su palabra y abrir nuestros ojos y abrir nuestro entendimiento, para que podamos darnos cuenta que aun cuando no lo sentimos, que aun cuando no nos dimos cuenta, que aun cuando pensamos que todos nos habían dado la espalda, Cristo siempre ha estado con nosotros, caminando a nuestro lado. Alguien necesita abrir sus ojos espirituales a esa realidad. Quiera Dios abrir nuestra memoria y expandirla para que en esta tarde recordemos todas y cada una de las promesas que Él ha vertido sobre nuestras vidas y recuperemos la fe de que Él es fiel para el cumplimiento de cada una de ellas. Y quiera el Señor, a través de esa fe, despertarnos a la esperanza y transformar nuestra actitud y enfrentar la vida a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Recordar la tumba vacía debe convertirnos en mensajeros de esperanza. Debe alinear nuestras expectativas a la voluntad de Dios. Debe recordarnos la fidelidad de la palabra de Dios. Y sobre todo debe transformar nuestra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, hermano. Bendito es el nombre del Señor.